La revelación de Jesucristo. Lo primero que tenemos que decir sobre este estudio de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es que el mejor comentario que existe sobre el libro de Apocalipsis es la escritura misma, es la regla fundamental de la hermenéutica y de la exégesis bíblica. También, antes de hablar de la revelación de Jesucristo, tenemos que hablar de la actividad del enemigo. El enemigo está preparando a las naciones para ese advenimiento del hijo de iniquidad, de impiedad, el anticristo, según nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo del 1 al 12. Este anticristo, la Biblia apunta que será un gran líder, que tendrá un gran poder, que hará señales, prodigios, que también será un gran negociador y que en medio de la guerra y del conflicto traerá una aparente paz que será temporal. Después se quitará la careta de este hombre de paz y querrá regir el mundo con una vara de hierro y perseguir también a la iglesia. El enemigo, como he dicho, está moldeando a las naciones y las está moldeando conforme a sus prioridades, conforme a su voluntad, conforme a su corazón. El apóstol Pablo dice en Efesios 2 que él es el príncipe de la potestad del aire, del príncipe también de este siglo, el Dios con minúscula de este mundo. El anticristo se opone a Dios y también suplanta a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 4 nos dice que este término de anticristo, por un lado, puede ser uno que se opone al Cristo y también uno que toma el lugar, que suplanta o que quiere reemplazar al Cristo verdadero. Cristo nos dijo en Mateo 24 que vendrían y se levantarían tanto falsos profetas, la palabra falso es pseudo profetas, aquellos que falsamente hablarían en el nombre de Dios, aquellos que falsamente serían la voz de Dios, y que también se levantarían falsos cristos, pseudo cristos, aquellos que ofrecerían una salvación falsa, aquellos que ofrecerían una libertad falsa. Y el diablo, como el príncipe y el Dios de este mundo y de este siglo, está ofreciendo también aquellas cosas que, aunque se parecen y las presenta como verdaderas, son falsas, son pseudos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una cultura, estamos hablando de un sistema de valores, estamos hablando de una corriente. Entre ellas encontramos el humanismo. Y el humanismo es una especie de anticristo. Sabemos que habrá sí una persona, pero esa persona está al frente de todo un sistema, como he dicho, de una cultura y de una corriente. El humanismo, ¿qué ofrece? Ofrece una pseudo confianza, una confianza falsa. En lugar de una confianza y una fe verdadera en el Dios verdadero, ofrece una confianza que es falsa, que es engañosa, en este caso depositada en el ser humano, de ahí el humanismo. Pero no solamente el anticristo va a ofrecer a través de este mundo y de este sistema y esta cultura una pseudo confianza, también ofrece una pseudo riqueza, una falsa riqueza. El hombre creyendo ser rico, en realidad es un desgraciado, es un miserable, es un menesteroso. Y esto lo hace a través del materialismo, a través de las riquezas, de los bienes temporales, terrenales y materiales. También a través de la religión, este sistema, esta cultura, esta corriente del anticristo va a ofrecer una pseudo espiritualidad. La gente creyendo que es espiritual, creyendo que agrada a Dios, creyendo que se gana al cielo o que pertenece al reino de Dios, realmente lo único que tiene es una religión, no tiene una relación con Dios, no tiene una comunión con Dios, no ha nacido de nuevo y se cree que tiene una espiritualidad, pero es una pseudo espiritualidad, es decir, es una espiritualidad no verdadera, una espiritualidad falsa. También el cientificismo, el racionalismo, ofrece una pseudo sabiduría. El hombre creyéndose sabio se hizo necio, el hombre siguiendo su propio criterio, sabiduría, prudencia, lo único que hace es tropezar y creyéndose sabio realmente, como hemos dicho, es un necio al dejar a Dios, su creador, al dejar la palabra de Dios, que es su lámpara y es su guía. Por eso ofrece una sabiduría falsa, una pseudo sabiduría. Y también el día de hoy vivimos en un mundo narcisista, en un mundo de los placeres, en un mundo de los deseos cumplidos.
Y otro anticristo, otra cosa que forma parte de esta corriente es el hedonismo, el narcisismo, que ofrece una pseudo felicidad. El hombre creyendo que a través de los placeres y de los deseos cumplidos podrá alcanzar esa felicidad y ese gozo, se equivoca, se engaña, no tiene el gozo verdadero, no tiene la felicidad plena, nunca la alcanza porque es falsa, es una pseudo alegría, una pseudo felicidad, un pseudo gozo. Pero no solamente tenemos que hablar de la actividad del enemigo, del adversario, también tenemos una actividad divina. Es Dios el que siempre lleva la voz cantante, es Dios el que está sentado en el trono, es Dios el que es soberano, es Dios el que es creador, el que siempre lleva la iniciativa. El enemigo es un reaccionario, el enemigo es un imitador, el enemigo solamente, como he dicho, puede responder o puede contestar a estas iniciativas divinas oponiéndose a ellas, suplantándolas, reemplazándolas, falsificándolas, como he dicho. Así que, ¿cuál es la actividad de Dios? Pues la actividad de Dios es que Dios está formando a una iglesia, Dios está edificando una iglesia. En Mateo 16, Cristo mismo dijo que Él es la cabeza, que Él es el fundamento, que Él mismo edificaría la iglesia, que las puertas del Hades, del infierno, del adversario, del enemigo, de las tinieblas, no prevalecerían contra ella. Así que Dios está levantando y formando una iglesia a lo largo de los siglos conforme a su corazón, que no sea presa de la corriente de este siglo, como hemos dicho que aparece en Efesios 2, que no caiga en la apostasía, como se nos dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que esté lista, esté anhelante, esté apasionada, se haya purificado, se haya lavado para recibir a Cristo como su Señor, como su Salvador. También, como nos dice en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, Primera de Corintios 15, del 51 al 52, y Apocalipsis 19, del 7 al 8, cuando se nos describe las bodas del Cordero. Así que la lucha está servida. Sabemos que mientras estemos en este mundo tendremos un enemigo, un adversario. Jesús describe que su ministerio principal es el de engañar y el de matar, y lo dice en Juan capítulo 8, cuando Jesús dice que el diablo es padre de mentira desde el inicio, es engañador también desde el inicio. Por eso se nos insta a conocer la verdad, porque es a través del conocer la verdad que seremos libres. ¿Y primeramente de qué? Del engaño, de la mentira, del error, de las trampas del enemigo. Así que la lucha, como decía, está servida. Por un lado, el enemigo está conformando al mundo a su propia imagen, a su propio corazón, a su propio deseo, a sus propios intereses. Lo prepara para el advenimiento de este anticristo opositor, por un lado, suplantador, por otro, y quiere traer la apostasía a la iglesia. Ahora, por otro lado, está Dios, el soberano, el rey, el que tiene el control, el que está sentado en el trono, el que edifica a la iglesia, el que la guarda, el que la preserva, que quiere moldear a su pueblo, a su iglesia, conforme a su imagen, a su semejanza, que la quiere preparar, que la quiere santificar, para que lo pueda recibir a Él, a Cristo, como ese Señor y Salvador, que quiere alcanzar a todo el mundo a través de su iglesia. Dios mismo dijo que Él supeditaría su segunda venida. En Mateo 24:14 nos dice que hasta que el Evangelio no sea predicado en toda la tierra y todo el mundo oiga del Evangelio de Jesucristo, el fin no vendría. Así que, por un lado, Cristo está edificando a su iglesia, la está levantando, la está fortaleciendo, preparando, y por otro lado la está usando como herramienta, como embajadores, como testigos hasta el último de la tierra. Y muchas veces en medio de esta lucha y esta panorámica de batalla cósmica que no es eterna, que tuvo un principio y que tendrá un final, tuvo un principio pecaminoso, terrible, en el corazón del diablo, que después se extendió al corazón de Adán y Eva, tuvo un principio que no es eterna y tendrá un final, y un final victorioso, en el cual Jesucristo regresará y pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies y los pondrá al estrado de sus pies. Ante su trono vencerá y reinará y juzgará a los vivos, a los muertos, para salvación
o para condenación, salvación eterna o condenación eterna. En medio de toda esta batalla muchas veces nosotros estamos despistados, estamos desenfocados, estamos centrados en otras cosas, que en la televisión que me quiero comprar, que fulanito si me dijo tal cosa o no me hizo el favor que yo quería. Estamos levantando o centrados o edificando a veces nuestro propio reino personal y particular y estamos perdiendo lo más importante. Como he dicho, andamos despistados, descentrados. El profeta Daniel, que es un profeta que habla mucho acerca de los últimos tiempos, de la escatología bíblica, nos dice que debemos ser entendidos y que los entendidos brillarán como las estrellas en el firmamento. Por eso en el capítulo 1, el Juan describe lo que es la revelación de Jesucristo. El capítulo 1 comienza justamente con Cristo siendo revelado, con Cristo siendo manifestado. Así es el versículo 1, revelación de Jesucristo. En el versículo 3, el apóstol Juan sigue diciendo y continúa afirmando: bienaventurado el que lee, oye y guarda las cosas que en este libro están escritas en este libro, en el libro de Apocalipsis. Y concluye también diciendo que el tiempo está cerca y deberíamos vivir en esa importancia y también en esa urgencia. Sabemos que los últimos tiempos en teología es el tiempo, el intervalo de tiempo que existe entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. No sabemos cuándo Cristo regresará. Vemos las señales, vemos los tiempos, vemos las profecías cumplidas y vemos que el tiempo obviamente está cerca y que estamos mucho más cerca de lo que lo estuvieron los discípulos y la primera generación de la iglesia primitiva. Volviendo a Apocalipsis capítulo 1, esta revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelación. Literalmente implica correr un velo. Muchas veces cuando se inaugura un edificio encontramos una placa que está tapada por un velo, por una especie de cortina. Y la autoridad lo que hace es desvelar, quitar el velo, correr el velo para que tengamos acceso a la información que contiene esa placa. Vendrá el nombre del edificio, vendrá el año de la construcción, vendrá probablemente los promotores, los creadores, los dueños de ese edificio. Y es lo que Jesucristo hace. Él corre ese velo y nos revela todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos antes de su segunda venida. Pero que no se nos olvide, es la revelación de Jesucristo, no es la revelación del diablo, no es la revelación del anticristo, no es la revelación del dragón ni del falso profeta, no es la revelación de los dos testigos, no es la revelación de las 7 iglesias, no es la revelación ni siquiera del cielo nuevo y de la tierra nueva, no es la revelación de las bodas del Cordero, es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y esta expresión de Jesucristo, los eruditos la entienden de dos maneras principales. La primera es la revelación de Jesucristo, que entiende a Jesucristo como la fuente de revelación, es decir, es lo que la revelación de Jesucristo viene de Jesucristo. Jesucristo es el que lo está hablando, Jesucristo es el que lo está diciendo, Jesucristo está transmitiendo. Es como, oye, ¿y de quién fue esta idea? ¿O de quién es este pensamiento? ¿O de quién es este libro? Y alguien dice, es el libro de Juan, o es la idea de Juan, o es el pensamiento de Juan. Bueno, ese de Juan es el origen, la fuente. Y algunos entienden que el Apocalipsis es la revelación que Jesucristo mismo está dando y transmitiendo. Y esta interpretación es aceptable, por supuesto. Hay otra segunda interpretación que entiende a Jesucristo, o que entiende que Jesucristo es el objeto de la revelación misma. Es decir, la revelación principal, la más importante del libro, es Jesucristo mismo. Apocalipsis es la revelación de quién, de Jesucristo. Es como en una fiesta o en un momento que alguien apareció. Oye, ¿quién apareció? Pues apareció Juan o apareció María. Fue la revelación de María. Fue la revelación de Juan. En este caso, Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo es el que es revelado y, por supuesto, también esta interpretación es aceptable y creo que las dos son complementarias. La revelación viene de Jesucristo y Jesucristo es en sí mismo también la revelación. Y debemos
entender todo esto. Nos hace entender que no podremos enfrentar ni afrontar con éxito estos tiempos finales y perseverar hasta el fin si no tenemos una revelación directa de Jesucristo y de quién es Él. Una revelación directa, clara, inmediata de Jesucristo. Y no solamente el Jesucristo crucificado, sino el Jesucristo vivo, el Jesucristo resucitado, el Jesucristo glorificado, el Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre y que regresará en cualquier momento de manera triunfante para juzgar a las naciones, establecer su reino, mostrar su salvación y lanzar al infierno, al diablo, a todos los ángeles caídos y a todos aquellos que no han creído en Él. Por eso se revela también en el capítulo 1 a Jesucristo como el alfa, como la omega. El alfa, la primera letra del alfabeto o del abecedario griego, omega, la última. Por eso la propia escritura lo parafrasea o pone los sinónimos, pone términos que son iguales. El alfa y el omega, el principio y el final, el primero y el último. Y la idea de alfa implica principio. La idea de alfa, de que Jesucristo sea el alfa, implica que Jesucristo es lo primero, el principio, la causa, el origen, la fuente, el motivo, el génesis, el porqué de todas las cosas. Jesucristo se revela como el alfa de la creación. Jesucristo se revela como el alfa también de la salvación. Jesucristo se revela como el alfa también del pueblo de Dios. Él es la causa, el origen, la génesis, el motivo, el porqué de nuestras vidas, el porqué de la iglesia, el porqué de la salvación, el porqué también de toda la creación. Y detrás de la idea y detrás de la letra omega está la idea de finalidad, destino, propósito, objetivo, el para qué de todas las cosas, cuál es la meta final. Jesucristo se revela también como el para qué de nuestras vidas, cuál es nuestra meta, el propósito, el final, hacia dónde vamos. Él es el para qué de toda una creación, es para su gloria. El para qué de la salvación es para tener un pueblo, para que Él sea glorificado. El para qué de todo el libro de Apocalipsis es para que obviamente en Él todo sea consumado, en Él todo sea finalizado, en Él todo sea completado. Si quitamos a Cristo y quitamos a Cristo como nuestro alfa, estamos perdiendo nuestro inicio. Jamás podríamos comenzar. Si quitamos a Cristo como nuestra omega o nuestro omega, jamás podríamos llegar al final. Jamás podremos ser completados o finalizar las carreras. Y en medio de todo esto, dice Apocalipsis capítulo 1, de esta revelación de Jesucristo, dice que Juan se encontraba en el día del Señor. Dice, estando en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí también vemos dos posibles interpretaciones. Aquí optaremos más por una de ellas, concretamente la segunda que te voy a mencionar. Algunos interpretan que el día del Señor se refiere a que Juan se encontraba por medio ya de una visión y de un éxtasis espiritual contemplando la segunda venida del Señor. Este punto de vista implica una interpretación más espiritual y que a través de esta visión y de este éxtasis, Juan mismo en el Espíritu ya estaba viendo el regreso del Señor. Ahora, la segunda interpretación entiende que Juan se encontraba en el primer día de la semana. Recordemos que el domingo no es el último día de la semana, es el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana y sigue avanzando la semana el lunes hasta llegar al sábado, y el sábado sería el último día de la semana. Así que muchos entienden que Juan se encontraba justamente en este día domingo de la semana. Este día domingo en el que Cristo resucitó, día domingo en el que el Espíritu Santo descendió, y ahora este día domingo como este nuevo inicio de un nuevo tiempo, es en el que Juan recibe toda esta revelación. Así que esta interpretación implica una interpretación mucho más literal, más natural, incluso más sencilla, y sobre todo porque hace una distinción entre el sábado, ese día de reposo, ese día de
finalización de toda la creación, con el domingo. Y el domingo, como he dicho, la celebración de un nuevo inicio, de una nueva era, de una nueva dispensación, de una nueva creación, resurrección, la vida de Cristo, Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, la formación, la creación, la inauguración de la iglesia también. Así que vemos que probablemente era el domingo, ese día de la semana en el que Juan se encontraba cuando tuvo también esta visión. Jesucristo se sigue revelando en el capítulo 1 como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y aquel que camina entre una serie de candeleros, concretamente 7 candeleros. Algunos se cuestionaban y decían, ¿qué son estos candeleros? ¿Qué son estas estrellas? Bueno, Cristo mismo es el que lo explica también en el capítulo 1, en el versículo 16, nos dice que las 7 estrellas que Jesucristo tiene en sus manos representan a los ángeles, es decir, a los pastores, a los ancianos de cada una de las 7 iglesias, y que los candeleros representan a las iglesias entre las cuales él camina, y las 7 iglesias que recibirán cada una de ellas una carta específica. Éfeso recibirá su carta, Esmirna la suya, Pérgamo la suya, Sardis la suya, Tiatira la suya, Filadelfia la suya y la Odisea también la suya. Estas 7 estrellas son los ángeles, que son los siervos de Dios, y se entiende aquí la palabra ángel que aparece en el capítulo 1 y también en el capítulo 2 y 3, que son los receptores de estas cartas, no como seres angelicales, no como seres espirituales, sino como la palabra ángel, que significa mensajero de Dios, se refiere obviamente a aquellos que son los portadores de la voz de Dios, los portadores y los receptores de la carta. En este caso apunta o al obispo, al pastor o al anciano que preside, que pastorea la congregación. Son aquellos que reciben la carta física y obviamente para poderla leer, transmitir, enseñar y también aplicar a la iglesia. Capítulo 1 se sigue hablando todavía más acerca de Jesucristo, de la revelación de Jesucristo. Y se revela Jesús con el título también del Hijo del Hombre. Y este título, Hijo de Hombre o Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ha sido mal interpretado en el sentido de que algunos piensan que apunta hacia la humanidad de Cristo, que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, se refiere a Jesucristo como Hijo de Dios, está hablando de la naturaleza o apunta, señala hacia la naturaleza divina de Jesucristo, la deidad de Cristo, pero que cuando se dice el Hijo del Hombre apunta hacia la humanidad, y que es una evidencia clara de que Jesucristo, por un lado, una persona una persona con dos naturalezas, una naturaleza plena divina y una naturaleza plena, en este caso, también humana. Nada de dos personas como los nestorianos, nada de una cuestión híbrida como los monofisistas o como Apolinar o como Sabelio y compañía. Una persona, Jesucristo, con dos naturalezas, plenamente humano a través de la encarnación, plenamente divino porque Él es Dios eterno. Pero la realidad es que el Hijo del Hombre no apunta hacia la humanidad de Cristo. El título del Hijo del Hombre era un título mesiánico que apuntaba hacia esa realeza, hacia esa divinidad y hacia esa deidad de Jesucristo. Así que el Hijo del Hombre es un título divino, es un título mesiánico, es un título del Mesías que habría de venir. De hecho, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la expresión Hijo del Hombre aparece 82 veces, mientras que la expresión Hijo de Dios aparece solamente 23. Es decir, aparecen 4 veces más la expresión el Hijo del Hombre que la expresión el Hijo de Dios. Así que esta figura y este término de Hijo del Hombre lo vemos también muchas veces en los pasajes bíblicos, que apunta, como he dicho, hacia esa deidad. Por ejemplo, Apocalipsis, deidad de Cristo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto
de oro. Y este pasaje refuerza esta imagen ya de Jesucristo que ha resucitado, que ha sido glorificado y que tiene estas vestiduras que después daremos la descripción de ellas y el significado de cada una de las partes de esta vestidura. Vemos ya un Cristo glorificado, resucitado, divino, que recibe el título de Hijo del Hombre. Marcos, capítulo 2, versículo 10, dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Bueno, esto nos muestra que solamente que tenía esa autoridad, y no solamente autoridad, sino naturaleza divina, porque para perdonar pecados, y esto significa que Él era divino, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Es una de las atribuciones que Dios solamente tiene, y Jesucristo podía perdonar pecados, y al ejercitar y al ejercer esa autoridad divina de perdonar los pecados, también lo liga y lo vincula al título de Hijo del Hombre. Daniel, capítulo 7, versículo del 13 al 14, es una de las referencias más significativas del Antiguo Testamento en este contexto mesiánico en el que aparece también la expresión el Hijo del Hombre. Y leo, dice así: y seguí mirando en las visiones nocturnas, dice Daniel, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. ¿Cuál era el origen, la fuente del lugar de donde procedía? Del cielo, y se dirigió al anciano de días y fue llevado a su presencia. Y a él se le dio dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es un título mesiánico que apunta hacia esa naturaleza divina, ese origen también celestial que descendería, que vendría a esta tierra para establecer un reino eterno que nunca pasaría. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 13 y 14. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que se nos está diciendo que el Hijo del Hombre que está en el cielo, que descendió y que vino a la tierra, tiene que ser también levantado para que todo aquel que le vea y que crea en él también pueda ser salvo. Y levantado por un lado en la cruz y por otro lado levantado entre los muertos, resucitado y glorificado. Y así podríamos seguir hablando de diferentes pasajes. Termino con otro. En Hechos de los Apóstoles, concretamente capítulo 7, versículos 55 y 56. Nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿dónde? En el cielo. El que vio la gloria del Señor. ¿Y a quién vio allí? A Jesucristo, que estaba a la diestra del Padre. Y dijo: veo los cielos abiertos. Y fijaros cuál es el término que va a utilizar: al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta visión de Esteban obviamente confirma y ratifica esa resurrección, glorificación, ascensión, coronación de Jesucristo en los cielos, ya Cristo sentado a la diestra del Padre en este instante y en esta ocasión puesto en pie para recibir también a Esteban, la vida del primer mártir de la Iglesia. Apocalipsis capítulo 1 sigue hablando acerca de la revelación de Jesucristo y nos da una descripción también de su vestimenta. Lo he comentado antes. Vamos a ver las partes de este vestido y esta vestimenta de Jesús y el significado de cada uno de ellos. Según los comentarios, según los eruditos, según las referencias, la bibliografía que puedas leer, habrá variaciones en cuanto al significado. Pero la mayoría de ellos concuerdan y podríamos llegar a estas conclusiones, yo creo que básicas, fundamentales, en las que todos podemos estar de acuerdo. Sus ropas dice que llegaban hasta los pies, indicando obviamente su sacerdocio. Ceñido con un cinto de oro, indicando por un lado o su sacerdocio o su realeza, también ese rango no solamente sacerdotal, sino también real en cuanto a su realeza. Cabellos blancos, obviamente, indican su sabiduría, su
no solamente conocimiento, sino su sabiduría. Sus ojos de fuego indican que todo lo ve, que todo lo traspasa. Nos habla de ese conocimiento pleno, de su omnisciencia. Si los cabellos blancos nos habla de su ese omniconocimiento, esa omnisabiduría, estos ojos de fuego nos hablan de la omnisciencia, del conocimiento pleno de Dios. Los pies de bronce, indicando su capacidad y su autoridad para juzgar. El bronce en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es símbolo de juicio, es símbolo de autoridad, de ejercitar o ejercer una sentencia, un veredicto y un juicio sobre alguna persona o sobre alguna nación, incluso sobre Dios, sobre el pueblo de Israel o sobre la naturaleza, cuando habla de los cielos de bronce, que son cielos cerrados, de los cuales no va a provenir no va a venir ningún tipo de lluvia a causa del juicio de Dios, por causa a su vez de la idolatría, rebeldía o inmoralidad del pueblo de Israel. Pies de bronce indican su capacidad, su autoridad como juez. La boca de la que sale una espada de dos filos implica también la capacidad y la fuerza para pelear, para batallar. Y su rostro para vencer a sus enemigos, derrotarlos, ponerlos bajo sus pies al estrado de su trono, y su rostro como el sol, indicando obviamente su gloria, indicando su majestad, indicando lo sublime y lo glorioso obviamente de quién es Él. Así que Jesucristo, vemos aquí en esta descripción, lo vemos como sacerdote, como rey, como sabio, como todopoderoso, como omnisciente, como aquel que va como juez también, como aquel que pelea, guerrero, que vence y que triunfa, y también como ese Dios glorioso. Podríamos llegar, para cerrar este primer estudio acerca del libro de Apocalipsis, concretamente solo del capítulo 1, 2 y 3. Hoy es la introducción, la presentación de la revelación de Jesucristo. Y la conclusión a la que podremos llegar son varias. Una, ya le he dicho antes, necesitamos tener una clara comprensión y entendimiento de quién es Jesucristo y lo que significa para nosotros, como el Dios Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, nuestro Señor, nuestro Salvador, para vencer, para permanecer y para perseverar y prevalecer hasta el final. Lo más importante es que tengamos nuestros ojos puestos en Jesucristo, en el autor y en el consumador de nuestra fe, del Evangelio. En segundo lugar, solamente en Cristo podemos encontrar la verdadera fe y la verdadera confianza. No podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en el hombre. Maldito, dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que tener una fe verdadera, y la fe verdadera está puesta en el Dios verdadero, no en imitaciones o en falsificaciones baratas, diabólicas o humanistas. En tercer lugar, que la verdadera riqueza está en Jesucristo, mucho más allá del materialismo, mucho más allá de los bienes y de las posesiones terrenales o materiales. Como dice el Evangelio de Lucas, aquel rico insensato, aquel rico necio e imprudente que agrandó sus almacenes para llenarlos de grano y llenarlos de riquezas, y después se fue a descansar diciendo: ahora ya sí, mi alma puede descansar en paz, porque mis graneros, mis almacenes están llenos de grano y de riqueza. Y Jesús le dice: necio, necio, obtuso, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma, y de qué te va a servir tu dinero, tu grano y tus riquezas materiales. Nuestra verdadera riqueza consiste en tener a Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, y en tener esa visión de eternidad y hacer nuestros tesoros en Él. Seguimos. El cuarto lugar, la verdadera espiritualidad
Y la relación con Dios no viene de una religión, viene de un encuentro con Jesucristo, de una revelación con Cristo Jesús, tener una relación, una comunión, una intimidad con Él, arrepentirnos, volvernos de nuestro pecado, volvernos de las tinieblas para volvernos a Él, volvernos a Dios, a su gracia, a su perdón, arrepentirnos. Y eso es justamente el arrepentimiento, huir del pecado, huir de las tinieblas para correr hacia Dios. En quinto lugar, la verdadera sabiduría y el conocimiento, eh, más allá de nuestra propia capacidad de razonar o de un vano y de un a veces necio cientificismo o racionalismo en el que cree que el ser humano lo puede entender todo y aquello que no entienda entonces no lo ha de recibir e intentan meter a Dios en su capacidad racional, intentan comprender todo de Dios, intentan comprender todo lo milagroso y más allá de lo que nosotros podamos comprender y entender, nuestra verdadera sabiduría está en tener a Jesucristo en nuestras vidas. Dice el profeta, si alguien se va a gloriar, que no se gloríe en su propio conocimiento, sino que se gloríe en que me conoce a mí. Tal vez no hemos ido a las mejores universidades, ni tenemos doctorados, ni tenemos todo el conocimiento del mundo, ni hemos leído todas las enciclopedias o todos los comentarios. Tal vez no somos los más sabios, ni tenemos el mayor conocimiento, ni somos los más inteligentes, pero si tenemos a Cristo, tenemos tenemos la sabiduría y somos los más sabios y los más dichosos. Y la decisión más sabia, más inteligente que se puede hacer es obviamente conocer a Jesucristo. El que conoce a Cristo es una persona sabia e inteligente. En sexto lugar, la verdadera felicidad y el gozo va más allá de querer suplir y proveer para los deseos personales. La Biblia nos dice que la codicia es insaciable, la lujuria es insaciable, el pecado siempre es como una enfermedad infecciosa que se extiende y, como diría San Agustín, Dios ha creado al hombre para él y el hombre hasta que no encuentra a Dios no puede descansar. Es cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, es cuando tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, que el gozo, la plenitud, la paz, la satisfacción, el reposo viene a nuestras vidas. Y la verdadera felicidad no te la va a dar las cosas, no te la va a dar un sistema, una idea, una persona, solamente te la va a dar tu Creador, aquel que te creó, y te la va a dar tu Salvador, aquel que te salvó del pozo de perdición y del pecado en el que te encontrabas o en el que nos encontrábamos. Y por último, la revelación en Apocalipsis, lo que vemos es que Jesucristo mismo se revela. Y se reveló en la primera venida como Salvador, se reveló como el Cordero, se reveló como aquel que se dio, se sacrificó por cada uno de nosotros. En Apocalipsis se va a revelar como el león de la tribu de Judá, se va a revelar como el legislador, el juez, el soberano, el Señor, y se va a revelar como aquel que va a venir a juzgar. Así que tengamos una revelación de Jesucristo en nuestras vidas, por un lado como nuestro Salvador, que salve nuestras almas, que perdone nuestros pecados, que nos haga nacer de nuevo, tengamos una intimidad con Él, conozcamos de su amor, de su gracia, de su adopción, de su salvación, tengamos una revelación de que Jesucristo es también Señor soberano y que a Él nos debemos y que Él es el que rige nuestras vidas y nuestro amor es un amor fiel, un amor leal, un amor obediente. Cuando recibimos a Cristo y tenemos ese encuentro con Él y le vemos cara a cara y tenemos esa revelación, no lo recibimos solamente como Salvador, sino también como Señor. No lo recibimos solamente como Señor, sino también como Salvador. En definitiva, Jesucristo, cuando uno de sus discípulos, Felipe, le dijo, muéstranos al Padre, y Jesús dijo, tanto tiempo conmigo y no has entendido que el que a mí me ha visto al Padre. Y Jesucristo en Juan 14 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que
Teniendo a Jesucristo, el que tiene a Jesucristo tiene el camino, tiene la verdad y tiene la vida. Y el que conoce a Jesucristo conoce el camino, conoce la verdad y conoce la vida. Esta es la revelación de Jesucristo, la que ocurrió hace 2000 años en la encarnación, la que ocurre en ese momento de conversión en nuestras vidas y la que ocurrirá en ese momento de la consumación, como el reino de Dios. Una etapa definitiva pasada ocurrió, Él ya vino, estableció su reino, progresiva presente, lo sigue extendiendo y sigue salvando a personas, y tendrá una etapa futura de consumación. Él vendrá, todo será consumado. Hasta aquí llegamos hasta este estudio. La semana que viene entramos ya en Apocalipsis capítulo 2 y veremos la iglesia de Éfeso. La vamos a analizar, cómo se revela Jesucristo, cómo se presenta, lo bueno que dice, lo malo que dice, la recompensa, los consejos. Así que no te lo pierdas. Suscríbete a este canal de la Iglesia de la Roca, eso nos ayuda. Dale like al vídeo, comparte también este link con tus comentarios o en tus redes sociales, y en todo que el Señor sea glorificado. Nos vemos la semana que viene, que el Señor te bendiga. Bye.